Uno de los grandes interrogantes que tiene la gente hoy en día, de muchos ganaderos y de mucha gente que no siendo ganaderos, quieren proyectar una empresa ganadera, es: ingeniero Álvaro, ¿cuánto pasto de corte se come un vacuno? Mi respuesta es la siguiente, harta atención. Les digo, cojan un determinado número de animales, midan en su finca un potrero y dentro de ese potrero midan una hectárea completa. Tiren el metro cuadrado en 4 a 6 sitios diferentes. Corten el pasto que hay en cada metro cuadrado. Eso se llama un aforo. Y esos aforos hay que hacerlos al mediodía. Sume los 5 o 6 pesajes diferentes y lo divide por el número de pesajes. Y eso le va a dar la cantidad de comida que hay en esa hectárea. Metan 5 vacas de 500 kilos a esa hectárea a consumirse la comida que hay. Y ustedes determinan en cuánto tiempo esos animales se comieron máximo el 75 al 85% del forraje que había en esa hectárea. Posteriormente, 5 vacas, promedio en la misma curva de lactancia, primera, segunda o tercera curva de lactancia. 5 vacas en el establo, del mismo pesaje promedio, pesen los animales, midan una determinada área, me explico, un cuarterón, que son 2.500 metros cuadrados. Hagan los aforos en ese cuarterón, en esos 2.500 metros cuadrados. Tiren el metro cuadrado. ¿Qué hiciste con la semilla? Hagan 4 o 5 aforos iguales que lo que hicieron en el pastoreo. Y saquen el promedio de cantidad de kilos que están produciendo por metro cuadrado. 15 kilos por metro cuadrado. Y comiencen a darle a esas 5 vacas, durante el mismo tiempo, pastos de corte picado. Pero a la vez, siempre van a calcular cuántos kilos en cada ración esas 5 vacas no se comieron. Y saquen la cantidad de comida que no se comen en la mañana o en la tarde o en la noche. Y la pesan. Y esa es la diferencia en la cantidad de kilos que ustedes cortaron en un determinado tiempo para 5 animales. Y sabrán cuál es el consumo promedio de esas 5 vacas en pastos de corte, calculado en el mismo tiempo de las 5 vacas que se comieron ese pasto en una hectárea. Y es de la única forma que usted sabrá en promedio cuánta comida había en la hectárea y en cuánto tiempo se comieron esa cantidad de comida. Y la dividen por el número de animales en un determinado tiempo, o sea, en un determinado número de días. Y sabrán cuántos kilos se comieron esas vacas. Porque tú tienes que hacer el aforo antes de entrar el ganado a pastoreo y hacer los mismos 4 a 6 aforos en el potero después de haber sacado el ganado del potero, para darse cuenta cuánto era la diferencia del pasto que había, lo que se comieron y lo que dejaron. Y lo mismo hacen con las 5 vacas en el establo y calcula cuántos kilos se comieron la vaca por día en el potero y cuántos kilos se comió la vaca en el establo por día. Porque no está escrito realmente, son parámetros de trabajos hechos en campo hace muchos años, donde se habla que realmente un animal se come el 8, el 10, el 12%, o será el 15 o el 16%. ¿De qué depende el consumo? El consumo depende de la eficiencia de la rumia y la eficiencia de la digestibilidad. ¿De qué depende el consumo de un animal? Que usted le dé sal, bloque nutricional y agua en calidad, a disponibilidad en el potrero. ¿De qué depende el consumo en el establo? De un buen establo, de un buen confort, donde los animales no estén estresados y muy buena calidad de pasto de corte, porque no es lo mismo entregar esta calidad de pasto de corte a entregarle
un gran porcentaje de hoja y un mínimo porcentaje de tallo, a entregarle un gran porcentaje de tallo y mínima cantidad de hoja. Y esta proporción tallo-hoja depende del plan de fertilización, depende del programa de enmiendas, depende de la selección de la semilla, de la clasificación de la semilla, del sistema de siembra y de la preparación de suelos. Y en pastos para pastoreos, ¿de qué depende la cantidad de pasto? De que el pasto no sea un potrero de sostenimiento, donde la vaca tenga que competir con las malezas por la comida. Donde en ese potrero la vaca no entra a buscar la comida, entra a pastorear. Y generalmente la vaca entra a buscar la comida, mas no a pastorear. ¿Qué cantidad de pasto estoy produciendo por metro cuadrado? ¿Cuánto de lo que yo coseché e hice el aforo es malezas, gramas nativas y pastos, entre comillas, pastos tecnificados? ¿Cuál es la calidad nutricional de ese pasto en el potrero? Entonces hay que hacer análisis foliares y análisis bromatológicos, tanto en los pastos para pastoreo como en los pastos de corte. Y esos análisis foliares te determinan el rango de los minerales que hay en la hoja. Y esos rangos de los minerales deben de estar en concordancia con las deficiencias que hay en el suelo. Si no hay concordancia, las muestras de suelo fueron mal tomadas. Entonces, el mejor laboratorio, la mejor universidad y el mejor libro para usted aprender cuántos kilos de forraje de pastos de corte se comió un vacuno está en la universidad de campo. Y esa universidad la tiene usted en su finca cuando usted se convierte en agricultor, empresario y ganadero. Porque los pastos de corte, como la ganadería intensiva, es para empresarios ganaderos, mas no para ganaderos.